Pues yo estoy muy contento de verlos a todos ustedes aquí. Es una bendición que un sueño de Dios esté dando a luz, ¿sí? Porque apenas es el tercero. Amén, pero pues vamos por más. Entonces pues el mensaje del pastor estuvo excelente. Amén, entonces, más que el mío, para que lo guarde y si puede comprar el CD, pues lo compre, ¿sí? Porque de eso se trata este congreso, es para capacitar, ¿sí? No es tanto para emocionarnos, que también es emocionante, porque la guerra espiritual es emocionante, pero también es para bajo principios del reino de Dios, hacer una batalla que impacte realmente el mundo espiritual, ¿sí? Entonces, este congreso no es solamente para nuestra ciudad, Torreón, ¿sí? Sino que va a impactar, ¿sí?, a nivel regional. Amén. Y espérese el del próximo año, porque se va a nivel nacional. Entonces, pero hoy vamos a enseñar y también vamos a hacer guerra. Amén, porque para eso estamos aquí. Entonces, abra su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 12. Y vamos a ver, como decía el pastor, este taller se trata de enseñanza, ¿sí? Ya en la noche pues ya será más predicación, pero hoy es enseñanza. Entonces, tenga mucha paciencia, ponga mucha atención, porque vamos a ver muchas cosas en la Biblia y usted va a entender muchas cosas del mundo espiritual, ¿sí? Porque eso es nuestro, el mundo espiritual es para nosotros, no es para los satanistas, no es para los brujos, esa área es nuestra. Amén. Entonces ya estamos en Hechos 12 versículo 1. ¿Ya? Amén. Bueno, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen la cárcel, y se proponía sacarle al pueblo y después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, y repita esta parte conmigo: pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Vamos a una oración. Señor, te damos gracias, Padre. Señor Jesús, estos días son tuyos, Padre Celestial, como todos los días, Padre, porque tuya es la tierra, Señor, y su plenitud. Señor, tuyo es el mundo, Padre, y los que lo habitamos, Señor, te pertenecemos. Señor, tu creación te pertenece por el derecho, Señor, de que tú nos hiciste, Padre Celestial, Señor, y nosotros, Padre Santo, te pertenecemos por creación, Señor, y por redención, Padre. Y el día de hoy te pedimos, Señor, que tú nos sigas hablando, Padre, y que no solamente nos quedemos con la enseñanza, Señor, sino como así como en la mañana, Padre, también nos imparta, Señor, que podamos tener herramientas bajo una revelación, Señor, y herramientas bajo imparticiones, Padre, para que tu pueblo, Señor Jesús, podamos hacer esta batalla, Padre, que tenemos que dar, Señor, como hoy se nos enseñaba, Padre. Y estos son tus hijos, Padre Celestial. Este es un gobierno tuyo, Padre, Señor, que desea, mi Dios, no solamente ser libre, Padre Celestial, sino llevar una libertad, Señor, de alto nivel, como hoy lo decía el pastor, Señor. En el nombre de Jesús, revístenos, Padre, con tu palabra. Arma a tu pueblo, Señor. Cumple tus promesas, Padre, como lo has hecho siempre a través de los tiempos, Padre, que tú eres fiel. En el nombre de Jesús, Señor, y toma el lugar tú, Padre, y ármanos a todos nosotros, Señor, que estamos necesitados de ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, aquí vamos a ver muchas cosas que encierra este capítulo, pero aquí nos vamos a enfocar en 2 principales. Sí, ya en la noche vemos otra más. Bueno, vemos aquí que la iglesia era un tiempo donde la iglesia estaba creciendo, ¿sí? Pues dice aquí en aquel mismo tiempo. Si nos vamos a capítulos atrás, pues se ve como la iglesia, ¿sí?, la iglesia primitiva estaba empezando a crecer. Ese era un tiempo de crecimiento, ¿sí?, donde el reino de Dios estaba extendiendo no solamente en el pueblo judío, sino que ya estaba empezando a entrar al pueblo gentil, ¿sí?, porque era cuando se empezó a predicar en Antioquía,
cuando Pedro empezó a entrar a casa de un hombre que no conocía a Dios. Entonces la iglesia estaba empezando a crecer, pero en ese tiempo, ¿sí?, Herodes se levanta y entonces Herodes empieza a ver que está creciendo la iglesia, ¿sí?, y trata de ponerle un freno y empieza a maltratar a algunos de la iglesia y a otros los empieza a matar, ¿sí? Empieza a haber una persecución ahí. Entonces él busca frenar ese crecimiento. Amén. Entonces nosotros sabemos que hay una batalla espiritual, ¿sí? Nosotros sabemos que, como hoy lo enseñaba el pastor, si hay jerarquías de demonios, ¿sí? Hay niveles en el reino espiritual, ¿sí? Hay estaturas que nosotros tenemos que alcanzar. Sí, dentro de la guerra espiritual, pues hay varios niveles, pero en general hay dos, ¿sí? Uno de ellos es un nivel personal, que es una lucha personal, como hoy se enseñaba, cosas internas, cosas de nuestro pensamiento, cosas de nuestro carácter. Ese es un primer nivel de guerra espiritual, pero existe un alto nivel, ¿sí?, o un nivel que es más profundo, que es un nivel territorial, ¿sí?, que ahí ya no se menciona solamente espíritus o huestes espirituales de maldad, sino que ahí ya estamos hablando de jerarquías más fuertes en el mundo espiritual, ¿sí? Y lo que leía hoy el pastor, principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Otras escrituras en Colosenses también menciona tronos, señoríos, ¿sí?, porque hay una jerarquía de demonios. Amén. Pero como decía el pastor, ¿sí?, Dios no nos va a dar algo que no vamos a poder enfrentar, ¿sí? Uno es el que se quiere meter sin que Dios le diga que se meta, ¿sí? Ese ya está fuera de un orden, ¿sí?, y corre el riesgo de perder. Amén. Esto no es un juego. Si la guerra espiritual es de vida o muerte, ¿sí? Esto no es nada más porque me estoy emocionando y empiezo a gritarle a los principados, ¿sí?, porque ellos sienten el reto que le estamos dando, ¿sí? Pero muchos, por desgracia y por no tener ese crecimiento, ¿sí?, hemos caído en excesos, y por eso muchas veces la guerra espiritual se empieza a rechazar, ¿sí? Pero no es porque sea algo fuera de la Biblia. El problema es que no hemos tenido el crecimiento muchas de las veces para poder entrar, y por meternos sin tener la estatura, ¿sí?, entonces el diablo también golpea, porque en eso también hay pérdidas. Amén. Cuando la persona no está bajo principios de Dios, ¿sí?, porque la guerra espiritual se hace con sabiduría, ¿sí?, y la sabiduría es un temor de Dios y es una estrategia de Dios. Amén. Entonces no es nada más reprender y gritar, es con sabiduría, ¿sí?, con temor de Dios, con revelación de Dios, con estrategia de Dios. Entonces la estrategia perfecta que el Padre diseñó en la eternidad fue el sacrificio de Jesús. Sí, dice la Biblia que esa es sabiduría de Dios. ¿Y cómo se gana la guerra? Con sabiduría. Entonces el Señor enfrentó una guerra, ¿sí?, a nivel territorial y venció. ¿Y cuál fue su estrategia? La cruz. Entonces, ¿cuántos quieren vencer principados? ¿Cuántos quieren vencer potestades? Bueno, la estrategia es la cruz. Amén. Porque ahí Él venció a los principados, ahí Él venció a las potestades. Si queremos vencer principados y potestades, pues esa es un arma, ¿sí?, crucificarnos, como hoy se enseñaba. Amén. Ir muriendo a nosotros mismos, pero la cruz encierra muchas cosas, ¿sí? Entonces ahí está ese mundo espiritual y están esas jerarquías de demonios, ¿sí? Y aquí vemos a un hombre, ¿sí?, que la Biblia habla en un sentido espiritual, ¿sí? Yo la tengo que discernir espiritualmente. No todo lo que dice es algo que tengo que interpretarlo de una manera literal, ¿sí? Hay una profundidad espiritual que nos va a edificar o nos va a traer un principio espiritual. Entonces yo tengo que rogarle a Dios que esa sabiduría que está oculta, dice Corintios, me pueda ser revelada. Amén. Entonces yo tengo que interpretar bajo el Espíritu de Dios, que me muestre qué es lo que Dios me está diciendo para la iglesia y para mi vida. Entonces aquí me habla de un hombre o de un gobernador o un rey que estaba sobre un territorio. Amén. Entonces, si lo vemos como algo espiritual, pues hay principados, si hay gobernadores que están sobre territorios. Amén. Bueno, vámonos despacito para que usted me vaya entendiendo. Bueno, el mundo espiritual, existen dos reinos espirituales, usted ya lo sabe. Si hay un reino de tinieblas, hay un reino de luz. Si esos reinos están estructurados o están bien organizados, ¿sí?
El reino de la luz es nuestro Dios trino, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, sus ángeles y nosotros la iglesia. Si nosotros somos, como decía el pastor, somos parte del reino de Dios, somos la extensión del reino en la tierra, ¿sí? Entonces, ese es el ejército de Dios, es el reino de luz, ¿sí? Y dentro de ese reino pues hay un organismo, ¿sí? La iglesia no es una organización, ¿sí? Donde nosotros tenemos cosas ya estructuradas, donde llevamos las cosas así. No, es un organismo viviente, es un cuerpo, ¿sí? Es algo que se mueve por dirección de una cabeza, sino por dirección de métodos, sino por dirección de la cabeza, que es Jesús, que mueve todo el cuerpo, que da una orden para que el cuerpo se empiece a mover. Amén. Es un organismo vivo. Nosotros somos la iglesia. Amén. Y a esa iglesia la cabeza le dicta estrategias para que se mueva, ¿sí? Y hay un reino de tinieblas donde está Satanás a la cabeza y están los tronos, dominios, principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Y esos dos reinos están en una batalla constante, ¿sí? Y la intención de estos dos es poder penetrar al mundo natural, o sea, lo que nosotros podemos ver, y poder establecerse para gobernar este mundo natural, ¿sí? Entonces el reino de la luz, amén, que ha vencido, busca establecer sus principios, que es su palabra, a través de la iglesia que estamos nosotros aquí en la tierra. Entonces Dios, a través de su iglesia, Él desea establecer los principios del reino, ¿sí? Cuando hablo de establecer el reino de Dios, no es solamente que se vean señales y prodigios, esas son señales o manifestaciones de ese reino. Pero establecer el reino de Dios es que la cultura de Dios, la cultura del cielo, que es la palabra de Dios, o los principios de ese reino, vivan las personas así, bajo esos principios. Eso es el reino de Dios. Amén. Entonces ya lo demás son señales, son manifestaciones de ese reino. Pero la intención de Dios es que las vidas vivamos bajo los principios de ese reino, ¿sí? Bajo la cultura del reino de Dios. Es la misma idea que tiene Satanás y su reino. Ellos lo que quieren es penetrar a la tierra para poder establecer sus principios. ¿Cuáles son sus principios? Su ley es de pecado. Va en contra de todo lo que es Dios, en contra de la palabra de Dios. Entonces Él desea que la gente viva bajo esa cultura. Amén. Y esa es la lucha que ellos están dando. Cuando el hombre pecó y dejamos a Dios, pues le entregamos el territorio a Satanás, le entregamos la tierra al diablo, porque va a depender de a qué ley nos sometamos, ¿sí? Si yo me someto a la ley del pecado, el reino de tinieblas se refuerza en mi vida, ¿sí? El reino de tinieblas se refuerza en mi territorio, en mi familia. Si yo me someto a la ley de Dios, entonces el reino de Dios se refuerza en mi casa, en mi vida y aún hasta en mi nación. Desgraciadamente, pues todos nos desviamos, dice la Biblia, cada quien hizo lo que quiso. Y por no someternos a esos principios de Dios, entonces nos empezamos a someter a principios de Satanás y le entregamos el derecho, porque Él está vencido al 100%. Amén. Él no está medio vencido, Él está totalmente vencido. Pero lo que a Él le da el derecho de moverse es nuestro pecado. Es el pecado de nuestras ciudades, de nuestros gobernantes, de la misma iglesia, lo que le permite el moverse, porque Él no tiene la facilidad de hacer lo que quiera, porque está vencido. Amén. Pero el problema es que como iglesias o como personas, ¿sí? Gente que no conoce a Dios y otros que sí decimos conocerlo, le damos el derecho para que Él empiece a actuar y le empezamos a entregar nuestro territorio, ¿sí? Nuestras familias, nuestra vida, y todo lo que somos, ¿sí? Y entonces Él empieza a tener ese derecho ahí y Él se empieza a establecer, ¿sí? En un territorio. Y entonces sí, Él empieza a gobernar. Amén. Y entonces por eso existen príncipes o reyes espirituales o demonios de alto rango que gobiernan sobre un territorio. Amén. Pero leía el pastor que Dios los deja ahí para que los que no entendemos el arte de la guerra, ahí lo empezamos a entender, ¿sí? Y nosotros ir y saquearlos de ese lugar. Amén. Entonces la guerra espiritual es un deleite y algo maravilloso, ¿sí? Que tiene mucho fruto y que produce demasiado, pero no es un todo, ¿sí? No va a pensar que todo es guerra espiritual y vayamos a cometer el error
Ya no necesitamos apóstoles, ya no necesitamos evangelistas, ya no necesitamos maestros, necesitamos puros que hagan guerra y que reprendan y que reprendan. No, es parte del cuerpo de Cristo. Pero lo que sí tiene que estar seguro es que usted ya se metió en una guerra. El haber aceptado a Cristo, usted está declarándole la guerra al diablo. Amén. Entonces esos dos reinos se estaban moviendo y el reino de Dios estaba empezando a impactar, ¿sí? No solo a la nación judía, sino que ahora estaba extendiéndose hasta los gentiles. Entonces el reino estaba ensanchando en ese momento. Y en ese tiempo, ¿sí?, el hombre fuerte de ese lugar, o el príncipe que estaba sentado en un trono, se empezó a incomodar, ¿sí? Y empezó a sentir como que ya alguien lo estaba empezando a atacar. Y entonces dice, pues tengo que pararlos. Y entonces chocan esos dos reinos, ¿sí? Y en ese tiempo se levanta Herodes, o un principado, o un gobernador, amén, a querer frenar a ese reino de Dios, ¿sí? Es una guerra de reinos donde chocan los dos reinos, uno quiere parar al otro, ¿sí? Pero si yo me someto a los principios de Dios, yo tengo la victoria segura, amén. Si yo me someto y me alineo a lo que Dios dice en su palabra, nada ni nadie me puede hacer frente, amén. Yo tengo una victoria segura en Él. Entonces en ese tiempo se levanta un rey, ¿sí?, uno que está sobre un trono gobernando. Y ahorita vamos a ver cómo cuando la Biblia habla de tronos, ¿sí?, qué clase de demonio es, ¿sí? Porque hay principados que gobiernan sobre un territorio, pero hay tronos. Y cuando hablamos de un trono, estamos hablando de un principado que gobierna sobre varios territorios, ¿sí? Entonces, no nada más en un territorio. Un trono es un principado que tiene dominio sobre varios territorios, ¿sí? Entonces nosotros teníamos en nuestra ciudad un principado. Pero cuando se habla de un trono, podemos decir sobre una región, ¿sí? Vamos a decir en tiempo pasado, cuando estaban en la laguna, ¿sí? Entonces un principado en Gómez Palacio, Torreón, Matamoros, un trono, toda la laguna, ¿sí me entiende? Es un ejemplo, que esta región es libre en el nombre de Jesús. Entonces esas son jerarquías. Entonces este era un rey, este era un trono. Y ahorita usted se va a dar cuenta que él no nada más tenía dominio sobre Judá, él tenía acceso a más regiones, ¿sí? Porque no era un simple principado, este era un trono, era un rey que tenía más dominio sobre otros. Entonces cuando él se empieza a incomodar, o el hombre fuerte empieza a sentir el ataque, ¿sí?, decía el pastor, el hombre fuerte se siente seguro porque nadie le hace nada, ¿sí?, porque nadie le está haciendo frente, nadie lo está incomodando. Pero cuando viene uno más fuerte, entonces él también tiene que presentar batalla, tiene que reaccionar, porque él tiene que cuidar su palacio o lo que él cree que es su territorio, porque de Jehová es la tierra. Si Satanás no es dueño de nada, él cree que es suyo, ¿sí? Pero cuando el hombre decide pecar contra Dios, el hombre le entregó un derecho a Satanás en su reino o en la tierra, pero Dios seguía siendo el dueño de todas las cosas, ¿sí? Él no perdió el reino. El hombre perdió un reino sobre un territorio, sobre las naciones, pero Dios sigue siendo el Dios de todo el universo. Amén. Entonces el Señor no perdió, ni nunca perdió las batallas. Y lo más tremendo es, como decía hoy el pastor, en la misma carne venció a Satanás. Entonces es un ejemplo muy sublime. Amén. Porque nosotros con la presencia de Dios, pues ahí como que tambaleamos, ¿sí? Imagínense él en toda su carne, porque cuando él estaba en la cruz estaba solo, el Padre no estaba ahí, él mismo dice que lo abandonó en ese momento. Entonces el Señor Jesús hizo una batalla de muy alto nivel solo, amén, en toda su humanidad, ¿sí? Y nunca pecó, amén. Entonces pues él es el más excelente de los guerreros, él es el general, amén. Entonces aquí vemos que era un tiempo de lucha, y en ese tiempo se levanta un principado para parar lo que estaba haciendo la iglesia. Y entonces lo que él va a hacer, es ir sobre la iglesia y atacarlos. Y entonces dice aquí que empezó a echar mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Entonces ellos también atacan, ¿sí? Ellos también atacan nuestras vidas, ellos también atacan nuestras familias, ¿sí? Y como decía Jacob ayer en la noche, no se presenta así todo, pues todo feo, como con cuernos y todo. No, él se presenta como un ángel de luz, y de alguna manera tiene que irse metiendo, sí, hasta golpearnos, hasta destruirnos, amén,
Entonces, una de las formas en las que golpea a la iglesia o maltrata a la iglesia son con daños en nuestras emociones. Satanás es un estratega también, ¿sí? No lo sabe todo, pero también es un enemigo que tiene estrategias que empieza a imitar de Dios, ¿sí? Y en base a lo que ve de Dios, él saca sus estrategias, porque no es creativo, ¿sí? Pero él sabe bien que la manera de paralizar a una persona es golpeándole sus emociones. Esa es la clave. Si una persona es dañada en sus emociones por una noticia, por actitudes, por tratos que le dan, sabe bien que lo va a paralizar. Y desde el vientre él trata de lastimar, ¿sí? Matrimonios donde no aman a sus hijos y maldiciendo a sus hijos desde el vientre, y esos niños empiezan a percibirlo porque están vivos, ¿eh? No va a pensar que nada más late el corazón y no tienen alma. Están vivos, son tripartitas ya desde el vientre. Entonces ellos ya tienen emociones, ya tienen sentimientos. ¿Por qué cree que cuando María entra a la casa de Elizabeth y le saluda a esta mujer, el niño Juan brinca en el vientre? Porque sienten, ¿sí? Las que son mamá pues lo entienden mejor, ¿sí? Entonces ellos sienten porque ya tienen alma. Amén. Entonces es atacarlo desde ahí. Nace la persona y ya tiene daños o ya tiene una manera de pensar. Y es tremendo porque uno ve a los niños 1 año, 2 años y como ya hasta rezonga. Y uno dice, pues ¿de dónde aprendió tanto? ¿Sí? Pues porque ya traen como que esa tendencia a hacerlo, ¿sí? Entonces son cosas así. Entonces emocionalmente es golpearlos, es golpear a la persona. Entonces empieza a crecer la vida que vemos a nuestro alrededor, la vida que tenemos, ¿sí? En nuestros trabajos, en las relaciones sentimentales, todo eso nos va golpeando, nos va golpeando. Entonces los demonios saben bien que de esa manera paraliza la iglesia, ¿sí? Ya no veamos tanto que el brujo nos maldice, que nos echan hierbas en la puerta, ¿sí? Ese tipo de cosas también golpean, pero no es como que, qué miedo, ¿sí? Lo fuerte es lo emocional. Si la persona está mal en sus emociones, eso le va a afectar, ¿sí? Si la persona está bien templado en su carácter, en sus pensamientos, en sus sentimientos y emociones, esa persona está bien. Entonces empieza el ataque y los empieza a maltratar. Ahí no tocó a los líderes, ¿sí? No tocó a las columnas. Todavía no tocaba a Jacobo ni a Pedro, que era el liderazgo de ese tiempo. Él nada más empieza a entrar por la retaguardia, ¿sí? O por la gente, el pueblo común, ¿sí? Y empieza a maltratarlos, empieza a golpearlos. Pero leemos aquí que ya llega a una columna y entonces le pega al apóstol Jacobo, ¿sí? Y entonces llega con él y lo mata también, porque su intención es llegar a las cabezas, ¿sí? Las oraciones más fuertes del ocultismo es contra los pastores, contra los ministros, contra el liderazgo, ¿sí? Contra la familia de los pastores. Las oraciones más fuertes de la brujería, de la hechicería, ¿sí? De la fuerza que busca tener el diablo a través de idolatrías, a través de abortos, a través de toda clase de ocultismo, a través de maldiciones, es ir contra ellos. Amén. Entonces, por eso yo tengo una responsabilidad, que es cuidar en oración a nuestros pastores y a su familia, ¿sí? Porque ellos quieren golpearlos ahí, porque ellos son una puerta, ¿sí? Los demás somos como rendijas que a través de nosotros puede ir golpeando y se puede ir metiendo. Pero si el liderazgo está bien firme, ¿sí? Ellos pueden sacar esa situación de ahí. Pero en el momento que él llega a tocar a un ministro emocionalmente, o que ese ministro tiene puertas abiertas, porque como decía el pastor, su corazón está destruido, entonces cuando lo logra tocar y lo golpea, va a traer una destrucción muy grande a una iglesia, ¿sí? Lo pueden volver de confusiones, lo puede revelaciones que no son de Dios, porque el corazón lo está inspirando mal por rencores, por envidias, por complejos, por orgullos. Y entonces sacan cosas bíblicas, pero bajo una inspiración de su corazón, y un corazón dañado, un corazón herido, un corazón frustrado. Entonces transmiten todo eso al pueblo y el pueblo está siendo golpeado. Amén. Pero cuando el liderazgo está bien firme y está potestado, ese príncipe no logra tocarlo, entonces la iglesia sigue avanzando. Amén. Entonces empieza a golpearlo. Pero vea lo que dice más abajo. ¿Sí me está entendiendo?
Entonces dice el versículo 3: viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Hasta ahí. Entonces fíjese bien, cuando este rey empieza a golpear, ¿sí? O este principado empieza a golpear a la iglesia, porque es su intención destruir a la iglesia, parar la obra de Dios. Cuando le empieza a golpear, ¿sí? Los judíos, pues era una secta de aquel tiempo. Casi siempre que habla de los judíos es un simbolismo de religión, casi siempre, porque también a veces se refiere de nosotros como hijos de Dios, porque nosotros somos judíos en nuestro espíritu, somos el Israel de Dios. Pero muchas de las veces cuando habla de los judíos está hablando de la religión, del religiosismo. Entonces este rey o este principado empieza a atacar y logra afectar a la iglesia, logra dañarla. Y entonces él ve que los judíos, en lugar de ponerle un alto y decirle: ya no los toques, no golpees a esta parte de la nación, no dañes a nuestros hermanos, sino que ellos se agradaron, les gustó lo que estaban viendo. Y entonces él dice: pues hay más acceso, y se empezó a meter y empezó a golpear a otra columna. Entonces ponga mucha atención aquí, porque los únicos que pueden parar, ¿sí?, a una potestad, a un principado, es la misma iglesia. Amén. Si la iglesia empieza a decir: qué bueno que está cayendo el ministro, qué bueno que está cayendo tal iglesia, qué bueno, porque eran muy carnales, porque ese pastor me debía tanto, ¿sí? Qué bueno, qué bueno. Entonces el otro dice: pues si tú no me estorbas, que eres el que me puedes estorbar, pues con permiso. Y entonces él entra y empieza a golpear más. Amén. Y ya no nada más a la iglesia, sino que él ya empieza a cautivar a la gente de ese territorio. Entonces, pero si usted se fija, los que no ponen una resistencia son los judíos, ¿sí?, o la gente religiosa, ¿sí? Y cuando hablo de religiosismo no es nada más faldas largas, todos serios. No, eso no es religiosismo. Sí, religiosismo es como nos lo ha dicho nuestro pastor, es hacer cosas o querer alcanzar favores de Dios bajo métodos humanos. Eso es religión, ¿sí? Pero usted se fija y no, por mucho tiempo quise entender por qué decía ahí: era el tiempo de los panes sin levadura, porque como que no tenía nada que ver con lo que yo estaba entendiendo, pero ya después lo entendí. ¿Por qué? Bueno, nosotros sabemos que la Biblia habla lo que significa panes sin levadura. Una cosa es lo que decía el Señor Jesús: guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Qué quería decir ahí? De su religiosismo o su falsa doctrina, ¿sí? Pero también el apóstol Pablo en 1 Corintios dice que la levadura es la vida vieja, ¿sí?, la vieja naturaleza. Entonces era el tiempo de los panes sin levadura. Era el tiempo en que como hijos de Dios tenían que despojarse de viejas doctrinas o de falsas doctrinas, y tenían que despojarse de una vieja naturaleza. Ese era el tiempo en el que la iglesia tenía que estar viviendo. Pero los judíos son los que toman la levadura, o los religiosos, ¿sí?, los que toman falsas doctrinas o doctrinas religiosas, y los que no se despojan de su vieja naturaleza. Esa es la iglesia religiosa. Amén. Esos son los cristianos religiosos, ¿sí?, los que se adoptan para sí, para su vida, falsas doctrinas, y que no se despojan de esa vieja vida o de esa vieja naturaleza, o lo que decía el pastor: no vive en la cruz. Amén. Eso es religión. ¿Sí me explico? Entonces el tiempo de ese pueblo era despojarse de todo eso. Pero los que no se despojaron empezaron a criticar, ¿sí? Y es muy fácil criticar, es lo más fácil. Pero qué difícil es vivir lo que esa gente está viviendo. Muy fácil decir: puros apóstatas, exagerados, ¿cuál guerra espiritual? Pero cómo me gustaría que esa gente viviera lo que vive esos guerreros, ¿sí? Ayunos, oraciones, vigilias, que te levanten de madrugada a orar, que tu matrimonio empiece a ser golpeado, a ser zarandeado, y que tú te tengas que poner al frente y decir: no, esto no puede pasar, ¿sí? Que te levanten de madrugada porque tu hijo está viendo cosas feas y tienes que reprender. Entonces no es nada más exagerados, ¿sí? Gente religiosa. Amén. Entonces usted no es un pueblo religioso. Usted es un pueblo que tenemos que despojarnos de la vieja levadura, de falsas doctrinas, de una vida pasada, una vida vieja, y tomar la nueva masa
o la sana doctrina de Dios. Amén. Entonces el que no deja estas cosas empieza a caer en religiosismo. Y entonces sí, en lugar de parar, ¿sí?, aquel que se está levantando contra el reino de Dios, le empieza a dar la facilidad de que se levanta. No recuerdo exactamente la escritura, pero algo decía, creo que era el tiempo del jubileo, que decía que un hebreo no podía ser esclavo, pero decía ahí, y si alguno llegara a serlo, el pariente más cercano tiene la obligación de sacarlo de esa esclavitud, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos a nuestros hermanos en esclavitud, no es para criticarlos, sino es para señalarlos. Nosotros tenemos la obligación de sacarlos de esa condición si es que nosotros somos libres. Amén. Entonces, los judíos o el religioso, cuando ve el ataque de una potestad, no ve lo espiritual, ¿sí?, no entiende lo que está pasando. Él señala, si el religioso señala, acusa, pero no se levante, no es mi hermano. Yo tengo la obligación de parar este ataque contra ellos, ¿sí? Y es el problema de por qué un principado puede tener acceso en un territorio, porque la iglesia estamos más afanados en otras cosas, ¿sí? Porque la iglesia es más fácil que nos critiquemos, porque como iglesias no sabemos unirnos, no sabemos amarnos, sino que somos más personas que estamos más atacando y atacando, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hemos vivido lo que dice el libro de Efesios, que a través de la cruz hizo un solo pueblo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se une la iglesia? Muriendo, hermanos, ¿sí? Menguando a nosotros mismos, menguando a nuestra propia doctrina, menguando a nuestro propio pensamiento, menguando a nuestra religión, ¿sí? Y tratar de que en el espíritu estamos igualitos, porque en nuestro interior es un nuevo hombre que está a la imagen de Cristo, ¿sí? Es lo que decía el pastor, dejar que esa luz salga. Es a través de una cruz, de una crucifixión, y esa es la manera en que la iglesia nos podemos unir. Si a través de la cruz, dice Efesios, así se unieron los dos pueblos que estaban enemigos, el judío y el gentil, ¿sí? Pero si no menguamos, sino que cada quien defiende lo suyo, entonces no puede haber una unidad. Y podemos ser miles de iglesias en una sola ciudad, pero mientras no vivamos la cruz, si no es solamente es que todos creemos en el sacrificio, también otras doctrinas lo creen, ¿sí? O otras religiones, ¿sí? Pero no es nada más eso, es menguar a nosotros mismos para que ese hombre espiritual que está en nosotros, que piensa igual que ustedes, el mío, ¿sí? Y todos pensamos igual en el espíritu, pero si no lo dejamos fluir, si no dejamos que crezca, entonces lo que está fluyendo es otra cosa. Y entonces la carne defiende lo suyo. Y por eso hay mucha contienda, muchos pleitos, muchas doctrinas que se están contendiendo unas con otras. Amén. Entonces el diablo ve eso y dice, pues esto está fácil, ¿sí? Este territorio va a ser mío, aunque sigan creciendo las iglesias, aunque se levanten más pastores, aunque se levanten más ministros, aunque siga habiendo más congregaciones, esas iglesias no me hacen ni cosquillas. Amén. ¿Por qué? Porque no crecen, porque no hay luz de Dios. ¿Sí me entiende? Entonces nosotros estamos aquí para despojarnos de esa vieja levadura, ¿sí? Y poder vivir una nueva masa donde todos somos iguales en el nuevo hombre. Amén. ¿Sí está claro? Entonces un principado empieza a ver que en ese territorio, por muchas iglesias que haya, ¿sí?, no estamos viviendo en ese principio, no nos estamos despojando de esa levadura, y por causa de eso empieza a haber contiendas. Pero fíjense que siempre hay un remanente para Dios. Amén. Versículo 5. Entonces, hasta aquí, ¿sí me está entendiendo? Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Quién es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí? La iglesia es lo que dice Mateo, ¿sí? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, ¿sí? La iglesia es la que el infierno no le puede hacer frente, pero la iglesia que está cimentada sobre la roca, ¿sí?, que es esta palabra de Dios. La iglesia está cimentada bajo estos principios, el infierno no le puede hacer frente.
Amén. Esa es la iglesia. La iglesia es lo que dice la Biblia en Colosenses, el cuerpo de Cristo, que Dios le sometió todas las cosas bajo sus pies, que tiene una cabeza que respetan las órdenes de esa cabeza, que lo que más buscan es qué es lo que tú dices, qué es lo que tú dices, cómo nos movemos, qué hacemos. Amén. Que Él sea el que te hable, que Él sea el que te dé dirección, buscándolo en su palabra, buscando en oración, buscando consejos a través de nuestros hermanos de buen testimonio. Entonces la iglesia es la suma de piedras vivas, el cuerpo de Cristo que se va moviendo bajo la dirección de la cabeza que es Jesús, y en base a eso, o viviendo así, tiene a sus enemigos bajo sus pies. Amén. Ese es el orden. Pero si nosotros nos salimos de esa posición, ¿sí?, de dejar de ser iglesia y dejar de respetar lo que dice la cabeza, entonces ya estamos perdiendo la batalla. Amén. Entonces es unirse a lo que está pensando esa cabeza, lo que está decidiendo la cabeza, que es Cristo Jesús. Entonces hay una iglesia genuina que vive en su tiempo de levadura, de panes sin levadura, vive en ese tiempo donde se está despojando de todo eso y que entiende lo que está pasando, ¿sí? Que no critica el daño que pueda haber a otros hermanos o a otras congregaciones, que cuando ve que una nación está siendo golpeada entiende que hay algo espiritual. Todo lo físico, todo es el resultado de algo espiritual. Amén, todo. Y usted lo ve en la Biblia. Jesús físico era la imagen del Dios invisible o el Dios espíritu. ¿Sí? Dice Romanos también, toda la creación muestra el poder de Dios o del Dios invisible. ¿Sí? Entonces lo físico es el resultado de algo espiritual. Para poder cambiar lo físico hay que cambiar lo espiritual. Amén. Entonces si yo veo que en un territorio hay drogadicción, hay prostitución, hay homosexualismo, yo tengo que entender y discernir, hay algo espiritual. No es tan solo que nuestros gobernantes no sean rectos, a lo mejor no es tan solo que haya cosas que no nos dan lugar a la iglesia, no, ¿sí? Hay algo espiritual que está influenciando y que nadie lo ha podido parar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hemos tomado la posición que debemos de tener en Cristo, ¿sí? Que somos un cuerpo, amén, y que tenemos la capacidad de Dios, que si nos metemos a esa posición que debemos de tener, entonces podemos hollar a nuestros enemigos, porque ellos están en nuestras manos, hermano. Pero si yo me salgo de esa posición, yo estoy perdiendo esa batalla. ¿Sí me entiende? Entonces, yo tengo que levantarme en ese entendimiento y que esa luz de Dios se pueda ver a través de mí. ¿Sí? Entonces la iglesia es esa, se despoja de lo que vive los panes sin levadura, ¿sí? Que no señala, sino que son vidas de intercesión, son vidas de guerra espiritual, son vidas bajo principios de Dios, bajo enseñanza, bajo un orden o un gobierno de Dios que Él establece en la tierra. Entonces, pero aquí vamos a ver cómo después de esta oración se empezaron a sacar los cautivos, porque Pedro estaba en una cárcel. Y veamos a Pedro aquí no como el apóstol Pedro, sino como una persona más en la tierra, que una potestad o un gobernador lo tenía cautivo, ¿sí? Pero la iglesia tenía que hacer una oración para poder sacarlo de ese cautiverio. Amén. En la noche, si usted viene, pues va a entender lo que es un cautiverio, ¿sí? Porque en la noche, si Dios quiere, vamos a ministrar esa área de los cautiverios del alma. Pero ahorita nada más así por encimita. Entonces, vidas que están cautivas, que están encerradas, que están bajo esclavitud al diablo, ¿sí? Que están ahí. Y como están en esa esclavitud, entonces alguien las tiene que sacar, ¿sí? Y esos somos los que estamos libres, se supone, ¿sí? Los que hemos salido de las tinieblas y Dios nos ha trasladado a su luz. Esos son los que pueden, decía el pastor. Amén. Los que han crecido. Entonces, para que la iglesia pueda sacar cautivos, ¿sí? Saquear a sus enemigos, tiene que haber un crecimiento en la oración. Por eso aquí habla de oración. Amén. ¿Sí? Voy a tratar de no tardarme mucho, pero vaya conmigo a Mateo capítulo 6. ¿Ya se cansó? ¿Sí me está entendiendo?
Capítulo 6, bueno, usted se lo sabe. Padre nuestro. Versículo 9. ¿Ya están? Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Fíjese bien, esta es una oración que el Señor les enseñó a los discípulos, pero es muy profunda, porque en esta oración se ven 3 niveles de oración. Entonces lo que veíamos en Hechos es que la iglesia, para poder sacar cautivos, tiene que crecer en la oración. Amén. Entonces aquí se ven niveles de oración en el Padre Nuestro. Por ejemplo, un primer nivel pues es la oración, sí, que ahorita lo vamos a ver. Un segundo nivel es la intercesión, y un tercer nivel es la guerra espiritual. Entonces, primer nivel, si yo aspiro o entiendo que hay una necesidad de sacar a los que están presos y a los que están cautivos, entonces yo tengo que crecer en esa vida de oración, ¿sí? Si yo no crezco en la oración, pues mejor échele ganas y arrepiéntese. Amén. Porque pues una batalla así, sin oración, sin entregarse a Dios, pues está muy complicado. Amén. Y menos si yo aspiro a ver el mundo espiritual, ¿sí? Entonces eso es clave, porque ahí usted entiende muchas cosas. Decía nuestro pastor, bueno, mi pastor, dice: Padre nuestro. Vamos a ver lo que es la oración así rápidamente, para que usted no se quede sin enseñanza. Padre nuestro, ¿sí? El primer nivel es la oración. Y orar es tener una comunión con Dios. Usted lo sabe, desde que entró en la iglesia se lo enseñaron sus pastores y en el discipulado. Es una plática con Dios, ¿sí o no? Bueno, eso es, pero va más allá. Porque orar es tener una vida íntima con Dios, o una comunión íntima con Dios, ¿sí? Es principalmente que Él se te revele como un padre. Por eso dice Padre nuestro, ¿sí? Y entender o conocer a Dios como un padre es algo muy profundo, ¿sí? Si usted quiere conocer a Dios como padre, así textualmente, usted lo ve en Corintios, donde habla del amor, ¿sí? Porque ahí no habla del sentimiento bonito que a veces tenemos, es una persona, porque el amor es Dios. Entonces ahí está hablando de características o cualidades de Dios Padre. Amén. Sufrido, todo lo que dice ahí, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, ¿sí? Ese es Dios mismo, está dando cualidades del Padre. Amén. Entonces, pero que el Padre se te revele a tu vida, te cambia la vida, ¿sí? Porque cuando el Padre se te revela, te da identidad y te sana el alma, ¿sí? Y un guerrero no puede hacer guerra mientras esté herido, ¿sí? Una herida emocional son traumas, frustraciones, inseguridades, todo ese tipo de cosas. Entonces, pero el conocimiento del Padre o de Dios como un Padre me da sanidad a mi alma, ¿sí? Por eso, para poder ser sano, va más allá de que se me dé un seminario, ¿sí? Es bueno el seminario porque me va a dar como dirección, ¿sí? Pero si yo no tengo una comunión con Dios como Padre, pues no vas a ser sano, ¿sí? Entonces, de mí depende que me hieran, ¿sí? Porque puede venir la ofensa, pero si yo aprendo a perdonar, porque el perdón ya es un estilo de vida, no va a pensar que en el momento que me hicieron en aquel tiempo y yo perdono en este tiempo, es un estilo de vida, porque siempre seguimos siendo humanos, y dos, en algún momento nos van a volver a lastimar. Pero si yo soy más astuto y entiendo el mundo espiritual, yo tengo que perdonar al momento. Amén. Para que el diablo no saque ventaja en mí. Entonces es conocer a Dios como un padre, que se te revele como padre, porque la paternidad de Dios te da identidad, te dice quién eres, te posiciona en lo que eres, ¿sí? Tú eres hijo de Dios, eres la iglesia, eres parte del cuerpo de Cristo. Pero cuando una persona no tiene identidad, no sabe quién es, ¿sí? Y no sé si a ustedes les llegó a pasar, o les ha pasado, o les pasa, ¿sí? Que a veces uno habla con Dios Padre, le hablas Padre, pero no sientes en tu interior esa convicción de que Él es tu Padre, ¿sí? Eso es porque el alma está muy dañada, porque la mente tiene una estructura
de lo que es una paternidad, ¿sí? Y así ves a Dios. Amén. Pero Dios es totalmente diferente a la paternidad que se ve en el mundo. Sí, Dios es un buen padre. Amén. Que sabe corregir, pero que da oportunidad, ¿sí? Y que sana el alma, que te ayuda, que te fortalece, que te protege, que te cuida, ¿sí? Que te empuja también a enfrentar retos nuevos, ¿sí? Entonces Él es nuestro Padre. Entonces esa paternidad de Dios, cuando se te empieza a revelar, que es por medio de la oración, te empieza a dar identidad y empieza a decir que estás en los cielos. O empieza a entender, mi Padre es celestial, su naturaleza es celestial, y si Él es mi Padre, ¿sí? Entonces yo como su hijo, mi naturaleza es del cielo. Amén. Entonces yo como hijo de Dios también vivo por las cosas de arriba, decía el pastor. Entonces ya mi mente no es de este mundo, porque mi Padre es celestial, ¿sí? Entonces mi posición es celestial. Yo soy del cielo, yo pertenezco al reino de Dios, no pertenezco a esta tierra. Pero al no conocer a Dios como un Padre, entonces me hace tener más la vista en las cosas de abajo, porque una persona que no crece en la oración ve más lo natural, ¿sí? Pero si va creciendo en la oración empieza a ver lo espiritual, ¿sí? Y empieza a ver que es celestial el Padre. Y es imposible que el mundo espiritual se nos abra si nuestro corazón está mal. Imposible, hermano. Entonces si usted sueña con tener visiones, con ver o entender el mundo espiritual, a lo mejor no tanto verlo, sino discernirlo, ¿sí? Pero su corazón está contaminado, ni modo, no se va a poder. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que bienaventurados los del limpio corazón, porque estos verán a Dios, ¿sí? Y ver a Dios va más allá de una visión, ¿sí? Es contemplar cómo es Dios, cómo es su carácter, cómo es el mundo espiritual. Entonces eso también es literal, ¿sí? Es una experiencia espiritual. Y cuando dice ahí, estos verán a Dios, no se refiere a verlo cuando Él venga por nosotros, se refiere a verlo en ese momento. Es una experiencia espiritual. Entonces lo que ahí nos está enseñando es que si yo tengo un corazón limpio, yo tengo el mundo espiritual abierto. Amén. Si no tengo el corazón limpio por rencores, por frustraciones, por amarguras, por complejos, por orgullos, por traumas, por todo ese tipo de cosas, el mundo espiritual está cerrado. Amén. Yo tengo que tener un corazón limpio para poder contemplar ese reino de luz. ¿Sí está claro? Entonces por eso es Padre, corazón limpio te sana, y entonces Él es celestial, ¿sí? Y yo tengo esa naturaleza como su hijo. Amén. Bueno, no voy a profundizar mucho en eso, ¿eh? Entonces la oración es un primer nivel. Lo básico es el corazón limpio, ¿sí? Si no hay un corazón limpio es imposible entrar al otro nivel, porque el otro nivel ya no es nada más hablar de sí mismo. Si usted se fija, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, ¿sí? Es nada más de yo. Pero después empieza a hablar el pan nuestro de cada día, dánoslo, ¿sí? O sea, ya involucra a alguien más, ya no es nada más a mí, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Eso ya es intercesión, ¿sí? Porque la intercesión en sí es pedir a favor de otros. Amén. Pero si usted se fija, si no conoce a Dios como un Padre, no va a tener identidad, no va a tener posición y no puede entrar a la intercesión. Amén. Y la intercesión es un mundo, ¿sí? Va más allá de hacer una oración bonita por alguien, ¿sí? Es entregar el corazón por la salvación hasta de un alma, ¿sí? Y dentro de la intercesión pues hay muchos niveles más. Amén. Entonces es vivir lo que es intercesión. Y si usted se fija más adelante empieza a decir, bueno, déjese lo leo, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos. Es tiempo pasado. O sea, ya perdonamos a los demás, o sea, ya estoy sano. Amén. No puede entrar a la intercesión si su corazón no está sano. Sí, por eso si alguien pertenece a un grupo de intercesión o aspira a eso y el corazón no está sano, pues aguas con esa clase de intercesiones, porque la inspiración de esa intercesión puede ser un rencor, puede ser una frustración, puede ser una amargura, y esas oraciones no suben al cielo. Esa intercesión no es de Dios, no es inspirada por Dios, está inspirada por un trauma, por un temor. ¿Sí me entiende? Amén. Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca. Está el corazón contaminado y eso es lo que va a estar orando. Pero si el corazón está limpio, entonces van a salir otras cosas. Amén. Eso es la intercesión. Y después dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Eso es guerra espiritual. Guerra espiritual es, este es el reino de Dios, ¿sí? Guerra espiritual es quitar un reino
que está usurpando un lugar que a Dios le pertenece. Tuyo es el reino, Señor. ¿Sí? El reino en esta región no le pertenece al Cristo de las Noas. ¿Sí? Tuyo, Señor, es el reino. Amén. Eso es guerra espiritual, es un choque de reinos. Amén. Pero el reino superior tiene que vencer a un reino inferior, uno más fuerte. Amén. Que el que dice ser hombre fuerte. ¿Está claro? Si la iglesia va creciendo en eso, entonces puede ir a sacar cautivos y empezar a saquear al diablo. Amén. Córrale a Hechos 12. Y ya voy a terminar, porque ya lo siento cansado. Porque eso es crecer a nivel personal, pero hay otra, crecer a nivel congregacional. Entonces yo empiezo a crecer en esa vida de oración y empiezo acá a saquearlo. ¿Sí? En mi oración empiezo a crecer, entro a la intercesión y empiezo a crecer, entro a la guerra espiritual al nivel que Dios me está poniendo y empiezo a saquearlo y le empiezo a sacar a los cautivos. ¿Sí? Y el trabajo sucio no lo hacen los ministros, el trabajo sucio lo hacen los ángeles. Amén. Ellos son los que van y sacan a los cautivos. Usted nada más suelta la orden. Si es que está sano en su corazón. Amén. Porque los ángeles solamente conocen la santidad de Dios. ¿Sí? Ellos se identifican con esa santidad. Si una persona dice, yo le mando a ángeles, y los ángeles dicen, ¿tú quién eres? Estás más contaminado que aquel que quieres, con el que me estás mandando. Sí, porque no se puede, hermano. Un ángel identifica la santidad de Dios. Entonces él ve la santidad de Dios y ahí mero se va. ¿Sí? Entonces usted puede, cuando la persona está así, tiene un respaldo hasta de ángeles. ¿Sí? Ellos son los que hacen el trabajo. Amén. Entonces, para que vea que el reino de Dios está completito. Entonces ya va un ángel y saca a Pedro por causa de esa oración. Y bueno, cuando Dios nos ha permitido hacer liberación y sacar cautivos, pues uno no hace mucho. Los buenos son los ángeles. ¿Sí? Pero tiene que cuidar su corazón, mucho su corazón. ¿Sí? Entonces ya lo sacan de ahí. Y fíjense para dónde se va el alma que salió de un cautiverio. Sale el drogadicto que estaba allá por la alianza, por la intercesión de la iglesia. Y usted lo empieza a ver y lo empieza a sacar de esa prisión, porque la iglesia está creciendo. ¿Sí? Usted como persona está creciendo y empieza a orar por su vecino que está en idolatría, ¿sí? Que le hizo la reliquia a aquel que se dice santo. Y usted empieza a pelearlo en oración, empieza a pelearlo en lucha espiritual, porque usted está creciendo en ese nivel de oración y lo empieza a sacar del cautiverio, lo empieza a sacar. Y vea hacia dónde Dios lleva esas almas. Fíjese el versículo 12 del capítulo 12 de Hechos. ¿Sí está? Dice, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Y qué dice ahí? Donde muchos estaban orando. Amén. Entonces nosotros sabemos que una casa pues es un símbolo de la iglesia. ¿Sí está de acuerdo en eso? Pues la casa es la iglesia. ¿Sí? La iglesia es la casa de Dios. Pero era una María. Y una vez nos enseñó aquí en la iglesia lo que era María. Pero el significado de María es escogida. ¿Sí? Entonces, ¿hacia dónde van a ir esas almas? Hacia una iglesia escogida. Amén. ¿Cómo es una iglesia escogida? Número uno, es una iglesia que crece en la oración. Y ahorita vamos a ver esto, porque este ya es otro nivel de oración. Sí, es un nivel de oración como iglesia, es un crecimiento como iglesia. El otro era más como persona, este es como iglesia. Pero también tiene hijos, ¿sí? Y ahí dice que tenía un hijo que se llamaba Juan. Juan significa regalo de Dios o don de Dios. Entonces en su mente rápido se tiene que venir, ¿sí? Que la Biblia dice en Efesios que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dice antes ahí, dio dones o dio regalos a los hombres. Entonces, si esta era una iglesia que estaba dando a luz regalos, ¿qué clase de regalos eran? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Está claro? Entonces una iglesia que está creciendo, que es una iglesia escogida. Y el decir escogida no estoy diciendo exclusiva,
sino escogida se refiere a vidas que viven como escogidos de Dios. ¿Sí? Una iglesia que vive bajo ese estándar. Yo soy un escogido, no me puedo contaminar, ¿sí? Como una persona que no es escogida. Yo como escogido de Dios para algo específico, yo tengo que ser diferente. Si yo no puedo hablar igual, no puedo pensar igual, no puedo trabajar igual, no me puedo exigir igual, no puedo tratar a mi esposa igual, no puedo tratar a mis hijos igual, no puedo vivir la vida en la iglesia igual. Yo soy un escogido. Sí, yo tengo un llamado al ministerio, tengo un llamado a algo específico. Yo tengo que tener una vida diferente. Si yo no puedo ver la vida igual, si hay una enfermedad, yo no la puedo igual, no la puedo ver igual que las demás personas. Si yo soy un escogido, amén. Yo no tengo casualidades en Dios. En las cosas que me pasan, nada es casualidad para mí, todo me ayuda bien. Amén. Entonces, cuando una persona vive bajo ese estándar, entonces eso es un escogido. ¿Está claro? Entonces, una iglesia escogida vive así. Y a ese lugar, dice la Biblia, Él añadía a los que iban a ser salvos. Entonces usted da la batalla por un cautivo, lo saca del cautiverio, y entonces Dios se lo consagra a una iglesia que vive bajo un estándar de escogido y que está dando a luz dones, o que está dando a luz muchos ministros. Amén. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿y qué es una iglesia que está creciendo en la oración? Ya voy a terminar, ahora sí, ya es la última escritura. Timoteo, primera de Timoteo, y este es un crecimiento en oración como iglesia. Y hasta aquí le terminamos y los vemos en la noche. Amén. Porque todavía nos falta guerrear, hermano. Hay que poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Entonces, capítulo 2 de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 2. Entonces, uno es el crecimiento a nivel personal. ¿Sí? Cuando usted crece en la oración a nivel personal, usted puede sacar cautivos. ¿Sí? Pero ahí pues nos va a llevar hasta seminarios para explicarlo. Pero si crece a nivel congregacional en la oración, pues entonces puede hacer cosas más fuertes. Timoteo 2:1, ya está. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Sí? Aquí ya está hablando de ciudades. Y dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Ahora la pregunta es, ¿por qué si la voluntad de Dios es que vivamos quieta y reposadamente en toda honestidad, por qué si somos muchas iglesias no vivimos así? ¿Por qué si somos tantos cristianos? Con estos tenemos, hermano. Pero sumándole los que no vinieron, ¿se imagina todo lo que podemos hacer? Pero ¿por qué no hay un cambio a esa magnitud de lo que es la voluntad de Dios? Porque Él quiere que vivamos quieta y reposadamente en honestidad, que nuestros gobernantes tengan ese pensamiento. Pero ¿por qué no hemos logrado impactar de esa manera el mundo espiritual? Bueno, aquí Pablo habla de 4 cosas. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Y uno puede decir, bueno, pues ¿por qué simplemente no lo resume y dice oraciones y se acabó? ¿Sí? ¿Por qué no nada más dice, yo les pido que hagan oraciones? ¿Sí? ¿Por qué dice 4 cosas? Bueno, porque está hablando de 4 cosas diferentes. ¿Sí? Otras versiones de la Biblia dicen, primeramente dicen, a que se hagan oraciones, peticiones, intercesiones y acciones de gracias. ¿Sí? Pero le está hablando a la iglesia para que logre tener un cambio en su territorio, su ciudad. Amén. Oraciones, peticiones, intercesiones, acciones de gracias. ¿Sí? Entonces yo como iglesia, para poder tener ese cambio o vivir en esa voluntad que Dios quiere, yo tengo que crecer de oraciones, peticiones, intercesiones y acciones de gracias. ¿Sí me entiende? Pero para poder crecer de oraciones, todo eso, tiene que crecer en la enseñanza. La vida de oración va de la mano con la enseñanza. Si usted no crece en la enseñanza, no crece en la oración. ¿Sí? Por eso el capítulo 1 de Timoteo habla de enseñanza. Si usted lo lee o lo ha leído, habla de doctrina. Cuídate de la doctrina, cuídate de falsas doctrinas, que muchos se han desviado. Es que se me vienen muchas cosas, pero no lo quiero entretener.
Lo entretengo. Porque en esa parte, en 1 Timoteo, dice cómo realmente puede haber una sana doctrina. ¿Sí? Y ahí empieza a decir corazón limpio, ¿sí? Conciencia limpia y una fe no fingida. Dice, porque muchos se apartaron de esto y ahora están extraviados y enseñando cosas diferentes. Si usted quiere realmente tener revelación y una sana doctrina, su corazón limpio, una limpia conciencia y una fe no fingida. Amén. Y para poder permanecer en esa sana doctrina, esos son 3 principios. Es que las cosas son muy sencillas. Si Dios no se la complica tanto, pero nos gusta tanto enredarnos en tantos métodos, en tantas ideas, cuando Dios, como es el pastor, la estrategia es fácil, ayuno y oración. Se acabó. Y realmente sí es. Entonces guarda tu corazón, ten un corazón limpio para que no fluya una doctrina equivocada. Ten una conciencia limpia. ¿Qué es eso? No tengas pecados ocultos. Examínate todos los días delante de Dios. No te creas la última coca en el desierto, porque tú sin Dios no eres nadie. Amén. Sin Dios no podemos hacer nada. Los demonios, ¿no cree usted que son humanamente somos incapaces de pelear contra un demonio? El más bajo rango nos va a zarandear bien y bonito, porque humanamente no somos nada, hermano. ¿Sí? Pero lo que nos potencializa es el Espíritu de Dios que está sobre nosotros. Lo que nos hace poder hacer algo, lo que nos da poder es su presencia en nosotros. Entonces yo tengo que cuidar su presencia. ¿Cómo la cuido? Ten un corazón limpio, ten una conciencia limpia, no tengas pecados ocultos. Amén. Porque en lo espiritual todo se ve, y un pecado oculto es una mancha en el espíritu, y ahí es donde pega el otro. Ten una fe no fingida, no seas de apariencia, no seas religioso, o más duro para que no se acuerde esto, no seas hipócrita. Y lo más tremendo es que la fe no fingida se ve cuando usted pasa por el desierto. Cuando pasamos por el desierto, ahí se va a ver si realmente yo creí. Amén. Pero si yo digo, yo voy a guardar mi corazón, ¿sí? Yo voy a guardar mi conciencia de que no me acuse y me diga, es que la estás regando, ¿sí? No eres de una sola pieza. Y yo voy a guardar de ser una persona de fe no fingida, no de apariencia. Entonces ahí sí, ahí fluye una sana doctrina. Amén. Entonces por eso como ministros esa es nuestra responsabilidad. Y entonces yo voy empezando a crecer en la enseñanza. Y enseñanza es más que tener mucho conocimiento. Enseñanza, dice la Biblia, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien Él se lo quiere revelar. Entonces crecer en la enseñanza es crecer en esa revelación del conocimiento de Dios, pero en base a su palabra. ¿Sí me entiende? Si es entender esta palabra bajo revelación del Espíritu Santo. Entonces cuando yo estoy creciendo en esa enseñanza, yo estoy creciendo en la oración. Amén. Entonces si las cosas en mi territorio están mal, es porque lo más seguro es que no estoy creciendo en la oración como iglesia. Y si no estoy creciendo en la oración es porque no estoy creciendo en la enseñanza. Entonces, aguas con los que se emocionan con la guerra espiritual, se emocionan con la intercesión y no permiten que nadie les enseñe. ¿Sí? Yo soy un guerrero y no me hable de otra cosa más que de guerra espiritual. Yo soy un intercesor y vamos a interceder, vamos a interceder. No. Si no crece en la enseñanza, no crece en la oración. Por eso es hasta cierto punto una dependencia, ¿sí?, de nuestros hermanos. Que me predique mi pastor, que me enseñe mi liderazgo, que me corrijan, que me instruyan. Porque el ser intercesor, ¿no cree usted que lo hace más espiritual que los que están al frente? Es que yo veo el mundo espiritual, apenas cierro los ojos y ya veo el cielo, veo los demonios, veo los ángeles, y mis pastores no ven nada. ¿Sí? Yo soy más espiritual que él. No. Amén. Es una gracia que Dios le ha dado a esa persona, pero usted necesita la enseñanza de un pastorado. Amén. Porque ese es el error que yo he visto. Sí, que el intercesor piensa que es muy sobrenatural y hasta siente que flota. Sí, no es así. Usted necesita a sus hermanos. Amén. Entonces cuando Dios lo levante y usted empiece a ver a los principados cara a cara y lo que usted les diga, ellos le obedezcan, no vaya a menospreciar a sus líderes, porque usted necesita la enseñanza de ellos. Amén. Entonces crezco en la enseñanza y crezco en la oración como iglesia. Y la oración es peticiones. Una vida que es niño espiritual solamente sabe pedir. ¿Sí? Una iglesia que es niña solo ve lo externo y siempre está pidiendo.
Sí, es lo que decía el pastor. Y quiero una casa con este color. Y un carro así, más o menos como la camioneta del pastor. Y roja como la de él. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque estamos viendo lo externo. Sí, no es como decía él. No es malo eso, pero eso te va a seguir. Amén. Entonces, pero un niño, él siempre está viendo lo externo, porque es niño. Pero si pasa el tiempo y sigue viendo lo externo, pues ya, eso ya es una vergüenza. ¿Sí? Porque él tiene que crecer. Amén. Y la otra son las oraciones, ya es ver lo que les enseñaba ahorita, es ver más lo interno. Es decir, bueno, lo externo, pues sí lo necesito, pero pues estoy todo frustrado. Mejor sáname mi corazón, Señor, y después más la camioneta como la del pastor. Si primero sáname, si sana mi alma, sana mi corazón, y después me da lo externo. Amén. Pero entonces deja de ver lo externo, empieza a ver lo interno, y si empieza a crecer de ahí, empieza a ver lo interno y lo externo de otros. Sí, ya no nada más son oraciones ni peticiones, ahora son intercesiones. Y empieza a ver las necesidades de otros y empieza a interceder. Y el nivel más hermoso, sí, que es al que Dios desea que nosotros aspiremos, es acciones de gracias. Y eso es más que guerra espiritual, eso es más que intercesión, es nada más adorar a Dios. ¿Sí? Y Dios mismo hace todo. Amén. Si usted se fija, Pedro estaba dormido en la cárcel y lo sacó un ángel. Pablo y Silas estaban encerrados en la cárcel, pero estaban adorándolo. Y ahí no bajó un ángel, Dios mismo bajó y lo sacó. Amén. Abraham sirvió a Dios cuando él lo visitó. Dice la Biblia que iban 3 hombres, pero da a entender que entre ellos iba Dios. Y Abraham se esforzó mucho por servir a Dios o servir a este visitante. ¿Sí? Le hizo hasta barbacoa, ¿sí? Porque les mató al becerro más gordo y le empezó a hacer comida, les lavó los pies, todo. Atendió a Dios en esa visitación, ¿sí? Y Dios mismo, sin que Abraham se lo pidiera en ese momento, le dijo: de aquí al tiempo tú vas a tener un hijo. Porque lo que produce las acciones de gracias o la adoración a Dios, la genuina adoración, es que Dios te conteste sin que se lo pidas. Amén. Es que Dios mismo pelee sin que tú hagas nada, solamente adorarlo. ¿Está claro? Entonces, si yo como iglesia crezco en la oración, crezco en la enseñanza, crezco en la oración, una iglesia que crece en la enseñanza y crece en la oración, el capítulo que sigue habla de líderes. ¿Sí? Fíjese ahí, habla de requisitos para el obispado, para los diáconos. ¿Por qué? Porque si la iglesia crece en la enseñanza y crece en la oración, va a dar a luz Juanes o va a dar a luz ministros. ¿Sí? Entonces, cuando una iglesia crece en todas esas cosas, esa es una iglesia que puede hacer una guerra de alto nivel. ¿Sí me entiende? Ahora sí vamos a Hechos. ¿No lo estoy aburriendo? Bueno, entonces ya estaba esa iglesia escogida, ¿sí? Dando a luz hijos, y una iglesia que estaba orando, ¿sí? O creciendo en esos niveles de oración. Y después dice que ahí llega el que salió del cautiverio, ¿sí? Dios mismo se lo mandó ahí, porque Dios ama las almas, hermano, y Dios las va a poner donde crezcan. Amén. Entonces va a ir creciendo, y después de esa oración, vea lo que pasó en el versículo 20. Porque la oración del versículo 5 sacó a Pedro, ¿está claro? Y la oración del versículo 12 produjo lo que viene más abajo. Dice: Herodes estaba enojado, ya está, ¿verdad? ¿Sí? Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. ¿Cuáles ciudades? Tiro y Sidón, y aparte él gobernaba Judá. Entonces este no era un principado normal, este era un trono, ¿sí? Él tenía regiones bajo su cargo. Si él estaba asignado no nada más a una ciudad, estaba asignado a varias ciudades. Ese es un trono, ¿sí? Por eso la Biblia, cuando habla de tronos, se refiere a esto. ¿Está claro? Y entonces fíjese bien, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal o en su trono y les arengó o les aventó un buen discurso. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre.
O sea, la gente estaba diciendo, esta es la voz de Dios. ¿Sí? No estaban diciendo, danos voz de Dios. No, ellos están diciendo, tú eres como Dios. ¿Sí? Esta es la voz de Dios. Amén. No es de un hombre. O sea, le estaban dando culto. ¿Sí? O lo estaban adorando. Y al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró con medio de gusanos. Entonces, fíjese lo que produjo la oración de la iglesia donde llegó Pedro. Esa oración, ¿sí?, produjo que muriera ese que estaba en el trono, ¿sí?, que cayera. Eso es guerra espiritual, hermano. ¿Sí? Que el que está gobernando territorios, ¿sí?, lo podamos tumbar, y que Dios mueva el cielo para que los mismos ángeles desciendan y lo destruyan. Porque lo que refuerza el reino de las tinieblas es la adoración. Lo que refuerza a un demonio es el culto que se le da. Por eso la gente, si esta es voz de Dios, lo estaban adorando, lo estaban honrando. Por eso él está sentado en el trono. Entonces lo que a un principado lo hace fuerte es que lo sigan adorando. Pero uno tiene la capacidad de Dios de tumbar ese principado y que muera o que sea destruido. ¿Sí? ¿Y qué provoca cuando cae una potestad? Bueno, cuando cae un principado, lo que dice abajo en el versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Amén. Entonces, ¿qué es lo que frena muchas veces la obra de Dios? Un rey que se sienta en un trono y que busca contrarrestar lo que está haciendo la iglesia. Pero si la iglesia crece en todo eso que ahorita ya les expliqué, entonces puede hacer una guerra de alto nivel, tumbar un trono, tumbar un principado, y que la palabra de Dios se empiece a ensanchar. Amén. Y ahí entra el evangelismo, y ahí entran los maestros, ahí entran los pastores. Amén. La guerra espiritual es totalmente profética. ¿Sí? Es profética. ¿Sí? Entonces lo que decía el pastor, véanme a mí, lo que yo haga. ¿Sí? Y Jesús dijo, yo hago solo lo que veo del Padre y hablo lo que escucho de Él. Eso es así es la guerra espiritual. O ese es un genuino profeta. Amén. Lo que escucha del Padre dice, lo que ve hacer al Padre, Él lo hace. ¿Está claro? Entonces, ¿se puede cambiar una región? Sí se puede. Se necesita crecer en la oración. Se necesita crecer en esta área de la guerra espiritual, pero para eso necesitamos la enseñanza. Amén. Entonces, yo espero que me haya entendido. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar. Sacúdase tantito. ¿Sí? Perdón si lo aburrí o lo cansé. Yo sé que ya tiene hambre y ahorita nos vamos a comer. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Primeramente vamos a pedirle a Dios que examine nuestro corazón, y que si hay tinieblas, que si hay algo sucio, si mi corazón no está limpio, si mi conciencia no está limpia, que Él me lo haga entender. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor Jesús. Damos gracias, Padre, Señor, porque este es tu pueblo, Señor, que tú hoy lo quieres armar, Señor Jesús, para esta batalla, Padre celestial. Señor, bendito Dios, sé que tu voz está aquí entre nosotros, Padre, que tu presencia está en este lugar. Y hoy, Señor, levantamos nuestra vida, nuestro corazón ante ti, Padre, y clamamos a ti, Señor, para que limpies nuestra mente, limpies nuestra conciencia, Señor, de obras muertas, Padre, limpies nuestro ser, nuestra vida, Señor, y que tomes hoy, Padre, el control de lo que somos, Padre, y que hoy como iglesia, Señor, que estamos aquí, que algunos somos parte de otras congregaciones, Señor, hoy nos impartas, nos actives, Padre celestial, en esto, Señor, que tú nos has formado para cumplirlo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy oramos, bendito Dios, para que limpies nuestros errores, limpies nuestras fallas, que las cosas del pasado, Señor Jesús, que hemos venido arrastrando a través de los años, a través del tiempo, Padre celestial, tú borres, tú lo quites, Señor. Y que el día de hoy, Padre, tu Espíritu venga sobre nosotros, Padre celestial, Señor, y nos dé el poder y el potencial para desarrollarnos en el arte de la guerra espiritual, Señor, y poder conquistar nuestros territorios, para que la palabra de Dios se extienda, para que no haya obstáculos y el evangelio penetre, Padre celestial, a la región más cerrada, a los corazones más cautivos, en el nombre de Jesús, Padre. Hoy te ruego, mi Dios, que abras los cielos, Padre,
por tu grande misericordia, Señor. Y que hoy atiendas, Padre, a nuestra oración y a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús. Y veas el corazón de tu iglesia, que hemos venido, Señor, con el deseo y la intención de ser bien capacitados por tu Espíritu. En el nombre de Jesús, abre los cielos, Padre. Abre los cielos, te lo ruego en el nombre de Jesús, bendito Dios. Y derrama tu Espíritu, derrama tu presencia, derrama tu fuerza, derrama tu gracia. En el nombre de Jesús, Padre. Levanta tus manos, hermano, porque aquí has venido no solo a escuchar una enseñanza, has venido por una impartición de Dios. Recibe su ministración. Deja que Dios te ministre. Tú eres un guerrero de Dios. Tú tienes un llamamiento muy elevado por la gracia de Dios. Estamos en tiempos de reforma. Y aunque ahora somos como los de Gedeón, escondidos, Dios nos está armando en el nombre de Jesús, Padre. Veo de Dios que ángeles descienden y nos empiezan a cambiar vestiduras. Se empiezan a quitar vestiduras viejas, es la vieja levadura. Nos empieza a despojar de pensamientos equivocados. El reino de Dios está aquí. Nos empieza a cambiar totalmente, hermano. Te quita sandalias, te quita mantos y te empieza a vestir con su gracia. Señor, vive el Señor, delante del cual estamos, que muchos ángeles están descendiendo, y que la orden de Dios es que nos ministren, es que seamos ministrados y que seamos libres en el nombre de Jesús. Dios está quitando vestiduras viejas, corazones, hay vientres espirituales que se han quedado secos y estériles, pero veo que esos ángeles les ponen la mano a ese vientre y les empiezan a impartir vida con mucha delicadeza. Esos son otra clase de ángeles, hermanos, son guerreros. Esos son ángeles ministradores que vienen a servirnos el día de hoy por el mandamiento de Dios. Déjalos que te sirvan, déjalos que te ministren en el nombre de Jesús, Padre. Yo declaro que Dios desata tu vida en el nombre de Jesús. Que el Señor te reviste de su bien, de su fortaleza, de su gracia. En el nombre de Jesús. Veo vestiduras viejas que ellos se las empiezan a llevar y que las empiezan a destruir, y ahora eres vestido de vestiduras nuevas. Veo que quitan limitaciones que teníamos como iglesias, que teníamos como hijos de Dios, límites en los cuales estábamos y que no podíamos pasar más allá. Este es el tiempo de que nos levantemos como se cantaba, que mostremos el resplandor de Dios y que le digamos al mundo, que le digamos a los principados y a las potestades: Dios tiene un remanente. Dios no ha terminado su obra. Dios hará cosas mayores en el nombre de Jesús. Veo que se abre una Biblia, que empieza un resplandor, y que de esa Biblia Dios saca como panes, pero son las letras, y nos empieza a dar de comer, hermano. Es la revelación de su palabra. Y muchos espiritualmente están como débiles, como desnutridos, pero ese pan les empieza a dar fuerza. Ese pan les empieza a potencializar, porque todo mandamiento de Dios lleva en él el poder para cumplirlo. Como dijo Jesús: yo entrego mi vida, ese mandamiento recibí de mi Padre, tengo el poder para darla y para volverla a tomar. El mandamiento le dio el poder para hacerlo, porque toda palabra que viene de Dios imparte fuerza, imparte poder para ponerlo por obra al que lo cree.
En el nombre de Jesús veo vidas que en su niñez fueron atados por yugos, y hoy Dios en esa etapa les está quitando esa cadena, esa atadura de los yugos de su niñez, de los yugos de su juventud. En el nombre de Jesús. Ya no son ángeles, hermano. Ahora Dios mismo dándote alimento, dándote alimento, dándote de ese pan, de su palabra. Y ese pan lo está sacando de su corazón. Que Dios te revele lo que está haciendo hoy. Te está abriendo su corazón. Y eso para Dios es un gozo. Porque cuando Dios descendió para dar la ley, Dios sonó trompetas. Y esas trompetas eran porque era un tiempo de mucho gozo para el Padre. Porque como dije en la epístola de Juan, no hay mayor gozo para un padre que sus hijos estén en la verdad. Y es un deleite para Dios y un motivo de mucho gozo expresarnos su ley, darnos su corazón. Y hoy Él nos está dando de su corazón palabras, alimento. Y empieza Dios a decirnos: saciaré tu boca de bien. En el nombre de Jesús. Veo que Dios abre su reino, nos empieza a introducir ahí. Y en ese lugar estamos siendo limpiados, estamos siendo sanados. Demonios nos tenían atados, pero no pueden entrar ellos a ese lugar. Es lo reservado de Dios. En el nombre de Jesús, recibe, hermano, su ministración. Recibe su bendición. Recibe la bendición de Dios. Deja que te siga ministrando. En el nombre de Jesús, Padre, tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Padre. Tú nos has dado identidad, Señor. El diablo nos golpeó, nos destruyó la imagen de lo que eras tú, nos puso pensamientos ajenos. Pero tú, Jehová, eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, Israel ni siquiera nos conoce, pero tú eres nuestro Padre. Tú nos entretejiste en el vientre de nuestra madre. Tú nos formaste. Tú estuviste con nosotros en los momentos más duros de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, nuestra juventud. Tú eres nuestro Padre. Tú has sido fiel en nuestros matrimonios, has sido fiel en nuestros trabajos. Tú, Señor, eres nuestro Padre. Eres nuestro buen pastor que nos lleva a pastos, que nos protege en sombras de muerte, que prepara mesa para confrontar a nuestros enemigos. Y dice el Señor: no permitiré que tus enemigos vean tu vergüenza y hagan afrenta de lo que yo estoy haciendo contigo, dice Dios. Dice el Señor: yo me levanto como juez para enjuiciar a tus adversarios, para decirles: no ha pecado Israel, no veo iniquidad en Jacob, tu maldición no procede contra ellos. Este es mi pueblo y es real sacerdocio. Esta es mi iglesia, el cuerpo de Cristo. Y veo que el Señor rompe cadenas, hermano, rompe ataduras. En el nombre de Jesús. Te bendigo, hermano. Dios te bendice hoy. Algunos los está lavando. Con sus manos les pone agua en sus cabezas y los baña totalmente, los lava. A otros les vende heridas, a otros les rompe cadenas, a otros les liberta de yugos del pasado. En el nombre de Jesús. A otros les consuela su corazón, porque veo que a muchos los abraza. En el nombre de Jesús, Señor, levanta tu obra. Glorifícate, Padre, entre tu pueblo, Señor. Ayúdanos a crecer, Señor.
Veo una columna, esa columna vertebral que está en nuestro cuerpo, esa columna como chueca, como dañada, Dios la empieza a enderezar. Esa columna es la intercesión, hermano, lo que mantiene recto una iglesia, la mucha oración, la mucha intercesión. En el nombre de Jesús, yo profetizo bajo la voz del Espíritu Santo que Dios reformará las cosas en el área de la intercesión, en el área de la guerra espiritual, en el área de la liberación. Que las puertas que se habían cerrado por la imprudencia de muchos obreros, de muchos ministros, movidos por emociones, Dios las empezará a abrir. Dios declarará los cielos que se abran y que caigan lluvias en el nombre de Jesús. Dios dice hoy: envío un avivamiento de intercesión, envío un avivamiento de oración. Haré que mi casa tenga oración 24 horas al día. No permitiré que la lámpara se apague en esta región. Y Dios sopla sobre la laguna y empieza a decir: les envío un avivamiento de intercesión, les mando una visitación de oración. Agárralo y métete bajo ese río. En el nombre de Jesús, iglesias que no entendían nada sobre la oración empezarán a fluir, sentirán un deseo muy grande por estar orando. Vidas que no entendían sobre la intercesión o que estaban desviados empezarán a sentir el deseo de la intercesión. Y se abrirán escuelas para intercesores, para guerreros de oración. En el nombre de Jesús, veo que Dios se pone su anillo y empieza a decir: este es un decreto para esta región. Y esto es algo irrevocable. Por más que Satanás se oponga, no será cambiado. Yo les confío una visitación de intercesión. Yo les confío un avivamiento de oración. Aquellos que son ministros, aquellos que tienen algún liderazgo, levanta tus manos y recibe esa visitación de Dios que te la confía para tu congregación, para tu ciudad, en el nombre de Jesús. Y veo que Dios sella ese decreto. No será cambiado. En el nombre de Jesús no será cambiado. Para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús recibe su impartición, hermano. Recibe de esta unción de intercesión. Recibe de esta unción de oración. Recibe esta gracia en la enseñanza en el nombre de Jesús. Recibe de esa impartición de guerra en el nombre de Cristo. Recíbelo, recibe de esta impartición. Recibe en el nombre de Jesús. Llénate de fuerza en el espíritu. Llénate de fuerza en la mente, en el corazón. Recibe esta impartición. Recibe esta impartición. En el nombre de Jesús se te abran los cielos por la gracia de Dios. Y recibe esta impartición del cielo. En el nombre de Jesús. Dice el Señor: hoy pongo un manto de intercesión sobre toda la laguna, sobre toda la región. Y veo a Dios que extiende un manto muy grande sobre toda la región, la comarca lagunera, y lo establece en el nombre de Jesús. Dios dice: las iglesias que se dejen llevar por este manto serán bendecidas. Almas vendrán a ellos, pero muchos no se meterán. Y por no estar en un tiempo de Dios, se van a empezar a secar. Por no meterse a un diseño del Dios Altísimo, sus ministerios no fructificarán igual. Y con el dolor de mi corazón, dice el Espíritu de Dios, tendré que hacerlos a un lado, porque no puedo respaldar algo ajeno a los principios de mi palabra. En el nombre de Jesús, hermano, métete a esos principios. Métete a ese mover de Dios sin salirte del estándar de la palabra. No te muevas bajo emociones, bajo impulsos. Muévete bajo la perfecta voluntad de Dios. En el nombre de Jesús, si tú quieres, recibe esa impartición de Dios. Recibe esa bendición del cielo. En el nombre de Jesús. Padre, arma tu pueblo el día de hoy, Señor. Arma tu iglesia.
Arma tu iglesia en el nombre de Jesús. Vive el Dios Altísimo. Que veo un resplandor bajar del cielo, y ese resplandor cae aquí a la tierra, aquí donde estamos nosotros. Y todo ese resplandor son armas, son espadas, son escudos, son herramientas de guerra. Tómalas, hermano, en el nombre de Jesús. Esa es la impartición. Recibe esa impartición, agarra esas herramientas, agarra esas armas en el nombre de Jesús. Ármate, hermano. Toma esa impartición, toma esas armas de Dios en el nombre de Jesús, y levanta tu corazón y levanta tu semblante en el nombre de Cristo. Porque el día de hoy, Señor, decretamos, Padre, que toda potestad, Señor, en nuestra región es sacudida en el nombre de Jesús. Que todo principado, que todo trono en nuestra región, Señor, es golpeado por el poder de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Toda potestad en los aires, todo gobierno de Satanás en nuestra región no tiene, Señor, derecho a estar aquí en el nombre de Jesús. Hoy decretamos y declaramos que los cielos se conmueven, Padre. Y como dijo el apóstol Pedro, las potencias, las potestades de los aires temblarán. Así se sacudan hoy tus enemigos, sean tambaleados. Sepan que la iglesia no está muerta. Sepan que la iglesia no está en la apatía, que la iglesia no es una iglesia mediocre. La iglesia tiene un resplandor para levantarse y confrontarlos. Sepan en el nombre de Jesús que Dios levanta a su pueblo para hacerle frente en el nombre de Jesús. Hoy lo saqueamos, Padre, y tomamos, Señor, las vidas que están destruidas por el alcoholismo, por la idolatría, por el homosexualismo, por la prostitución, en el nombre de Jesús. Y declaramos que sus cárceles se abren, que toda potestad asignada en las áreas de nuestra ciudad, Señor, sueltan las vidas. Porque una potestad es un poder asignado en un área. No es lo mismo un principado. Una potestad tiene un gobierno específico en un área. Una potestad de prostitución, una potestad de idolatría, esa es una potestad. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, hoy saqueamos a las potestades y hoy saqueamos a los principados en esta región, Señor. Y declaramos que los cielos se abren, Señor, en el nombre de Jesús. Veo bajar ángeles, pero estos ya no son ministradores, estos son guerreros, y descienden con tanta fuerza y se ponen aquí al frente a las órdenes. En el nombre de Jesús, Señor, declaro que envías tú a tus ángeles, Señor, y sacan a los presos en el nombre de Cristo. Que sacan los cautivos en la prostitución, que sacan los cautivos en la idolatría, que sacan a los cautivos, Padre Celestial, en el homosexualismo, que sacan a los cautivos en el religiosismo, que hoy salen, Padre Celestial, cautivos del rechazo, de los complejos, de las inseguridades, que hoy se abren las cárceles en el nombre de Jesús, que los presos son libres, Padre, para servirte y honrarte, para adorarte solo a ti, que los que están por traumas, por complejos, por entregas a la muerte, a la adoración, Padre Celestial, hoy son libres. Salen de sus prisiones. La luz que bajó, Señor, cuando estaba Pedro, Señor, así descienda a través de tus mensajeros. O sacarraca shitarabaso sotarracaremese. En el nombre de Jesús, la voz de Dios truena en los cielos. Y sueltes tu voz, Padre, como dijo David. Truene Jehová en los cielos y descienda en el nombre de Cristo. Padre Celestial, que las tinieblas densas sigan bajo tus pies, para gloria de Dios. Truene Jehová en los cielos, dé su voz el Altísimo, en el nombre de Jesús. Truene el Dios de gloria, para gloria tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Veo que Dios con su puño aplasta al Cristo de las Noas y declara el Señor: esta tierra es de Cristo, esta tierra es para el evangelio, esta ciudad es una región de refugio, toda esta región es una región para refugiar a los ministros.
Esta será una región donde no será conocida por sus ídolos, por su violencia, sino porque será un centro de formación para ministros en las naciones. Será una atalaya de mucha oración, de mucha batalla. Te prometo, dice el Señor, Dios Todopoderoso, que sacaré de esta región guerreros de intercesión poderosos, e irán a otras naciones y saquearán a sus enemigos. Bendeciré esta región, dice Dios, en toda esta área, en el área de la guerra espiritual, en el área de la intercesión. Haré que de esta región salgan muchas Déboras, haré que de esta región salgan muchos Davids, que tengan armas para sus hermanos, que tengan las otras piedras para derribar gigantes, dice el Todopoderoso. En el nombre de Jesús, Padre, muchos guerreros saldrán de esta nación, de este territorio, de esta laguna, para gloria tuya, Señor. Que irán a otros lugares, Padre, y tomarán, Señor, tomarán tierras, tomarán ciudades. Veo ministros de Dios, Dios los envía de esta región. Van y toman las regiones altas de las sierras, las regiones altas de las ciudades, regiones altas de los pueblos, y empiezan a hacer decretos de Dios y a confrontar a sus enemigos. Haré de estas ciudades, dice el Señor, un semillero de guerreros, semillero de ministros poderosos. Dice Dios, te los prometo. Se los prometo, dice el Señor. Se los prometo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dice el Señor, recibe mi bendición. Para gloria de tu nombre, Señor. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Reviste a tu pueblo, Señor. Que te sigas levantando tú, Padre, por encima de todo nombre, como lo que tú eres. Tú eres un gran Dios. Tú no eres cualquier Dios, eres un gran Dios. Mereces honra y alabanza, Señor. Tu trono es eterno. Señor Jesús, los gobiernos se terminan, padres. Se cumplen ciclos en ellos y se acaban. Señor, los gobiernos empiezan por sus campañas con mucho impulso y con mucha fama, pero su fama se les viene abajo, Padre Celestial, por sus errores. Señor, la fama de este mundo empieza y se termina. Señor, los reinos de esta tierra se acaban, Señor, pero tu trono es eterno. El cetro que está en tus manos nadie te lo quitará. Tú eres Dios por siempre. Siempre gobernarás en las alturas. Nadie a ti te ha quitado tu imperio. Eres Dios sobre los dioses. Satanás levantó una rebelión y no te pudo quitar de tu posición en las alturas, Padre. Vino a la tierra, Señor, y quiso destruir, Señor, el gobierno que tú le diste al hombre. Pero el postrer Adán recuperó el reino que se había perdido. Nadie te ha vencido, Señor. Bajó el Señor a las partes más bajas de la tierra para demostrarle a Satanás, Señor, que ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra tendrá el dominio, Padre. Sino se dirá, como dice tu escritura, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, toda lengua confesará que Jesús es el Señor, que Él es digno de suprema alabanza. Toda rodilla se postrará ante ti, toda lengua declarará: Él es Dios, Él es el Señor, Él es el Sabaoth, Él es el Dios de los ejércitos. Él merece el culto más excelente, y a Él y solo a Él sea toda la alabanza, toda la gloria, todo el reconocimiento, todo el imperio, para siempre, para siempre. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús.